La primera vez que me di cuenta de que podía traicionar a Javier fue en la boda de su hermana. No fue una mirada, ni un coqueteo descarado. Fue algo peor, fue una sensación. Esa clase de sensación que te golpea en el pecho cuando estás sentada junto a tu marido, con la copa en la mano y su brazo apoyado en tu silla, y de repente te das cuenta de que no sientes nada. Nada de emoción, ni orgullo, ni siquiera incomodidad. Solo un vacío seco, tranquilo, como si estuvieras acompañada por un primo lejano en lugar del hombre con el que compartes una hipoteca y 2 hijos. No sé exactamente qué lo activó. Tal vez fue ver a los recién casados bailando con esa ilusión pegajosa que tienen todos los que aún no saben en qué se están metiendo. O tal vez fue cuando el DJ puso una canción que Javier y yo solíamos bailar hace años, y él ni siquiera la notó. Ni se inmutó. Siguió hablando con su primo sobre reformas de cocina mientras yo me quedaba clavada, mirando la pista de baile con la copa medio vacía y la garganta hecha un nudo. Fue entonces cuando lo vi. No era guapo, al menos no de forma obvia. Alto, sí. Fuerte también. Pero lo que más me atrapó fue cómo me miró. No fue una mirada invasiva ni vulgar. Fue una mirada limpia, directa, con esa mezcla de curiosidad y descaro que solo alguien muy seguro de sí mismo se atreve a sostener. Me sonrió desde su mesa, con un gesto tan simple que me hizo sentir cosas que no sentía desde hace años. Lo ignoré, por supuesto. Me giré hacia Javier, hice una broma sobre el postre, y él me contestó con un sí, buenísimo sin haberlo probado. Volví a mirar al desconocido. Seguía allí, tranquilo, hablando con otro invitado. No volvió a mirarme, pero ya era tarde, la semilla estaba plantada. Javier no se dio cuenta de nada esa noche. Tampoco al día siguiente. Ni siquiera cuando, días después, me preguntó qué tal me lo pasé en la boda y le respondí con un bien, como siempre. No me preguntó más. No porque confiara ciegamente en mí, sino porque ya no preguntaba casi nada. Nuestra rutina era tan cómoda como aburrida. Nos repartíamos las tareas, las responsabilidades, los turnos de llevar a los niños. Pero no compartíamos nada más. Éramos eficientes, organizados, incluso amables. Pero no había pasión. Ni interés. Solo gestión. Me pregunté si eso era normal. Si todas las parejas largas terminaban así, sobreviviendo con los mínimos, como una planta a la que solo le echas agua cuando se empieza a secar. Tal vez sí. Pero también pensé, ¿y si no? Empecé a buscar excusas para pensar en aquel hombre de la boda. Supe después que se llamaba Daniel. Trabajaba en una empresa de arquitectura y era amigo del marido de mi cuñada. Me lo crucé otra vez, en una cena de cumpleaños. Me saludó con un hola tan simple y educado como cualquier otro, pero bastó para que me pasara el resto de la noche pensando en él. En cómo me hacía sentir vista. Deseada. No como una madre o una esposa eficiente. Como una mujer. Y así empezó. No con un beso. No con una infidelidad física. Empezó con un pensamiento que no se iba. Con un deseo que crecía sin que yo lo alimentara. Con una carencia que se hacía más evidente cada vez que Javier me hablaba de la hipoteca o del coche que quería cambiar el año que viene. A veces me miraba al espejo y me decía, no lo hagas. No lo estropees. Pero la verdad es que lo que teníamos ya estaba estropeado. Solo que nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Así que me callé. Como hacemos muchas. Pero no por mucho tiempo. Javier se enteró de todo el peor día posible. Era domingo por la tarde, y como de costumbre, yo había dicho que iba a casa de mi madre a ayudarla con unas cajas que quería subir al trastero. Mentí sin nervios, sin titubeos, con esa seguridad que se desarrolla después de repetir una historia varias veces hasta que suena real. Le di un beso rápido en la mejilla,
agarré el bolso y salí. El plan era sencillo, una copa con Daniel en un bar del centro, nada más. Una conversación sin pretensiones, una de esas charlas que ya eran demasiado comunes entre nosotros, con ese tono de confianza que se forma cuando dos personas se conocen desde la complicidad, no desde la obligación. Estuvimos ahí unas 2 horas. No pasó nada fuera de lugar. No hubo contacto físico más allá de un roce leve al despedirnos, y un comentario que podría pasar por inocente para cualquiera que lo escuchara. Algo como me gusta como me hablas, no te pasa con todo el mundo. Yo sonreí, no dije nada. Luego caminé unas calles, tomé un taxi y fui, como había dicho, a casa de mi madre, aunque solo me quedé 20 minutos. No había cajas, ni trastero, ni urgencia. Solo una visita rápida para cubrir el tiempo muerto y no volver demasiado pronto. Al llegar a casa, lo noté raro desde el momento en que abrí la puerta. No fue una escena típica de película con gritos ni platos rotos, pero algo se había quebrado. Estaba sentado en el sofá, con la televisión encendida y el volumen bajo, y sin saludarme me preguntó directamente, ¿dónde estuviste? La forma en que lo dijo no era la de alguien curioso. Era la voz de alguien que ya sabe la respuesta y está esperando a ver si le mientes en la cara. Me detuve unos segundos, el abrigo aún en la mano, las llaves colgando entre los dedos. Respondí lo mismo que había dicho antes de salir, con mi madre. Y él, sin mirarme siquiera, sin levantar la voz, dijo algo que me hizo sentir que el aire se había puesto denso de golpe. Tu madre estuvo en casa de mi madre toda la tarde. Me llamó para pedirme un libro. Se quedó ahí desde las 5. Ahí supe que no tenía escapatoria. No era una sospecha. No era una intuición. Era un hecho. Y yo había cometido el error de tratarlo como si fuera estúpido. Él se puso de pie, me miró fijo por primera vez en semanas, y soltó, ¿te estás viendo con alguien? Esa vez no mentí. No por valentía ni arrepentimiento. Fue más por cansancio. Negarlo habría sido seguir un juego que ya no tenía sentido. Asentí, sin palabras, y me quedé esperando su reacción. Lo que hizo fue dar un paso atrás, como si necesitara distancia física para no perder el control. Luego caminó hacia la cocina, abrió una cerveza, la apoyó en la mesa y volvió al salón. ¿Desde cuándo?, preguntó. Unos meses, respondí. ¿Quién es?, insistió. Dudé si decirle el nombre. Finalmente lo dije. No era justo seguir ocultándolo. Quiso saber si era algo físico. Dije que no. No aún. Pero que era algo que estaba creciendo. Su cara no mostró sorpresa. Solo decepción. No gritó. No lanzó amenazas. No rompió nada. Pero se sentó de nuevo, apoyó los codos en las rodillas, miró al suelo y dijo algo que me dolió más que si me hubiese insultado. No pensaba que fueras capaz. Me quedé de pie, frente a él, sin saber si acercarme o dejarlo solo. Pero no se trataba de consolarlo. No podía. Ya no. No después de haber cruzado una línea que, aunque pequeña, ya era demasiado clara. Él me preguntó si lo había planeado. Si lo había buscado. Si era algo que necesitaba. Le dije que no era algo que busqué, pero que sí, necesitaba sentirme viva otra vez. Él tragó saliva, negó con la cabeza y volvió a quedarse en silencio. Lo que siguió fue lo más incómodo que viví en años. Compartimos una cena silenciosa, los dos sabiendo que esa noche no sería como cualquier otra. Cuando los niños bajaron al salón, actuamos como si nada pasara. Pero debajo de la mesa, el ambiente era irrespirable. Esa noche dormimos en la misma cama, espalda contra espalda. No tocó el tema, yo tampoco. Era como si ambos necesitáramos unas horas para aceptar que algo había cambiado para siempre.
A la mañana siguiente se levantó antes que yo. No me despertó. Cuando bajé, ya se había ido a trabajar. No dejó nota, ni mensaje, ni reproche. Solo su taza en el fregadero, medio café aún dentro, y el periódico sin abrir sobre la mesa. Llamé a Daniel esa misma mañana. Le dije que no quería seguir. Que era mejor parar antes de que las cosas se complicaran más. No insistió. Solo dijo, lo entiendo. Cuídate. No hubo drama. No hubo súplica. Solo ese tono de hombre que sabe que estaba jugando en un terreno que no era suyo. Pero no fue el final. No para Javier. Porque su silencio no era resignación. Era preparación. Para algo más grande, algo que aún no veía venir. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un espacio donde todo sonaba demasiado fuerte. El ruido de los platos, los pasos en el pasillo, incluso el sonido del cepillo de dientes por la mañana parecían un recordatorio constante de lo que había pasado. Javier mantenía su rutina intacta, pero había algo distinto en su forma de moverse. Ya no hacía comentarios sobre el trabajo ni preguntaba por los niños cuando llegaba, solo dejaba las llaves en el mismo sitio, se servía una copa y encendía el televisor sin decir nada. Yo trataba de mantener una apariencia normal, pero cada gesto suyo era una señal de que estaba acumulando algo dentro. No gritaba, no me recriminaba nada, pero su silencio pesaba más que cualquier insulto. Había visto ese tipo de calma en él solo una vez, cuando su padre murió, y recordé que después de aquella etapa silenciosa vino una explosión que nadie vio venir. Esta vez, sin embargo, no lloraba, no bebía más de lo normal, ni parecía descontrolado. Lo que me asustaba era la manera en que controlaba cada palabra. El viernes por la noche, cuando los niños ya dormían, me pidió que bajara al salón. Estaba sentado frente al ventanal, con una carpeta encima de la mesa y una botella de vino sin abrir. Me senté frente a él, sabiendo que esa conversación era inevitable desde hacía días. Me preguntó si había pensado en lo que quería hacer. Contesté que sí, pero que aún no lo tenía claro. Dijo que necesitaba saberlo porque no pensaba vivir bajo el mismo techo fingiendo que todo estaba bien. Le dije que no quería separarme, que lo que había pasado no era una historia de amor ni algo planeado, que fue un error del que era plenamente consciente. Me observó sin apartar la vista, con ese gesto que usaba cuando escuchaba a los clientes en su trabajo, analizando cada palabra para encontrar la mentira escondida. Luego se inclinó hacia adelante y preguntó si lo amaba, refiriéndose a Daniel. Respondí que no, que lo que sentí fue atención, interés, algo que me hacía falta, pero no amor. Quiso saber si me arrepentía. Le dije que sí, aunque la palabra sonó vacía incluso para mí. Entonces abrió la carpeta. Dentro había fotos impresas, copias de mensajes y registros de llamadas. No supe cómo los había conseguido, pero estaban ahí, con fechas, horas y lugares. No eran muchas, pero suficientes para demostrar que sabía más de lo que yo creía. Dijo que había ido a hablar con Daniel el día anterior, que lo había encontrado a la salida del trabajo. Contó que no hubo gritos, que solo le preguntó directamente si todavía hablaba conmigo. Según él, Daniel le respondió que no, que todo había terminado y que no pensaba volver a contactarme. Javier me lo contó sin rabia, sin teatralidad, como quien informa de un trámite cerrado. Quería mirarle a los ojos y saber qué clase de hombre se mete en la vida de otro, dijo, y ahora ya lo sé. Me sentí expuesta, casi humillada, no porque me hubiese espiado, sino porque lo había hecho sin perder la compostura, sin caer en el caos que yo había esperado. Lo miré intentando encontrar algo de emoción, pero solo vi cansancio. Me dijo que no me odiaba, que no iba a arrastrarse ni a pedirme explicaciones que ya estaban dadas. Pero también dijo que no pensaba dejar pasar esto como si no hubiera ocurrido, que necesitaba recuperar el control de su vida,
y que su manera de hacerlo no iba a gustarme. No entendí lo que quería decir hasta la semana siguiente. El lunes, cuando regresé del instituto, encontré una maleta en mi lado del dormitorio. No había nada dentro, pero era una señal clara. Sobre la cama, una hoja impresa con el número de un abogado matrimonialista. En el comedor, los niños merendaban como si nada, ajenos a lo que se venía. Javier estaba en la cocina, preparando café, y cuando me vio entrar, me dijo que necesitaba hablar conmigo sin los niños presentes. Esperó a que subieran a ducharse y entonces soltó lo que llevaba planeando. No iba a pedirme que me fuera, porque legalmente no tenía por qué hacerlo, pero sí iba a cambiar las reglas. Había cancelado nuestras cuentas compartidas, redirigido sus ingresos a una nueva cuenta a su nombre, y suspendido las tarjetas adicionales. No quiero que pienses que esto es una venganza, dijo con una calma que dolía, es solo una forma de marcar que ya no somos un equipo. Intenté discutirlo, explicarle que no tenía sentido castigarme económicamente, que los gastos eran compartidos y que los niños no tenían la culpa. Pero su decisión era firme. Dijo que pagaría todo lo necesario para ellos, pero nada más. Que mis caprichos o mis gastos personales no volverían a salir de su bolsillo. Le respondí que yo también trabajaba y podía mantenerme sola, aunque en realidad no era tan sencillo. Ganaba lo suficiente para cubrir una parte, pero no para sostener una vida completa. Me dijo que lo sabía, y que precisamente por eso lo hacía, para que entendiera lo que era perder seguridad. No lo dijo con maldad, sino con una frialdad que era casi más cruel. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. A los niños les dijimos que papá tenía que madrugar y necesitaba descansar. Fue la primera mentira que compartimos desde que todo salió a la luz, y en cierto modo fue lo más cerca que estuvimos en semanas. A partir de entonces, cada día era una rutina mecánica. Nos cruzábamos en la cocina, intercambiábamos frases cortas sobre horarios escolares o compras, pero nada más. La tensión se sentía en el aire, y aunque él seguía cumpliendo su papel de padre responsable, su trato hacia mí era casi profesional, como si yo fuera una inquilina más de la casa. Una tarde, al volver del trabajo, encontré la puerta del dormitorio de matrimonio cerrada con llave. Había cambiado la cerradura. Mis cosas estaban en cajas apiladas junto a la pared del pasillo. No lo vi hasta que bajó a cenar, y cuando lo hice, le pregunté si pensaba echarme de mi propia casa. Respondió que no, pero que prefería que cada uno tuviera su espacio. No quiero discutir más contigo, dijo, pero tampoco voy a fingir que seguimos casados. Me quedé muda, y durante unos segundos pensé en gritarle, en recordarle todo lo que habíamos pasado, pero en el fondo sabía que nada de eso tenía sentido. Había tomado su decisión, y la venganza no era escandalosa ni violenta, era práctica, metódica, exacta. 2 días después, al revisar mi cuenta, descubrí que el dinero que habíamos ahorrado para las vacaciones había desaparecido. Llamé al banco y me confirmaron que se había transferido a otra cuenta bajo su nombre. Lo enfrenté esa noche, y solo dijo, no voy a financiar tus escapadas con otro hombre. No hubo insulto, no hubo desprecio, solo esa frase seca, directa, que me atravesó de lado a lado. Me di cuenta de que no necesitaba gritar para hacerme daño. Lo estaba consiguiendo con gestos que parecían simples pero que eran golpes calculados. La convivencia se volvió insoportable. Empecé a dormir en el sofá, y él no lo impidió. Los niños lo notaban, aunque hacían preguntas con cuidado, como si temieran despertar algo peor. Yo intentaba mantener una sonrisa frente a ellos, pero cada vez me costaba más. A veces, cuando se iban a la cama, me quedaba mirando el techo, pensando en cómo una decisión tan pequeña, una conversación en un bar, había desencadenado un efecto que ya no podía controlar. Javier no necesitó levantar la voz ni buscar aliados. Su forma de venganza era la distancia. Me borraba poco a poco,
Me reducía a una presencia incómoda dentro de la casa que antes compartíamos. La última vez que hablamos de forma abierta fue un jueves. Me preguntó si seguía viéndolo, refiriéndose a Daniel. Le respondí que no, que todo había terminado. Me creyó, o al menos no mostró lo contrario. Pero su mirada dejó claro que ya no le importaba. Había pasado de la rabia al desinterés, y eso fue lo que más dolió. Ya no quería respuestas. Solo quería que yo desapareciera. Y aunque seguía ahí, viviendo bajo el mismo techo, su silencio me hacía sentir como si ya lo hubiera hecho. Cuando creía que lo peor había pasado, que Javier se había desquitado todo lo que necesitaba y que ahora solo seguiríamos conviviendo en silencio hasta que alguno decidiera dar el paso definitivo, me equivoqué. Todavía no había visto su verdadero golpe, el que me dejaría sin aliento. Lo hizo sin levantar la voz, sin grandes escenas, pero de una forma que me expuso completamente, dejándome sin espacio para justificarme ni siquiera ante mí misma. Fue en una comida familiar, una de esas que cada cierto tiempo organizaba su madre y que antes solían ser un respiro en la rutina. Esta vez me sorprendió que quisiera ir, y más aún que me pidiera que lo acompañara con los niños. Pensé que era un intento de mostrar normalidad, de mantener las apariencias, así que accedí sin discutir. Me arreglé más de la cuenta, por nervios o por querer sentirme un poco menos miserable, y él me miró antes de salir con una expresión tan neutra que me dolió más que cualquier desprecio. Durante el almuerzo todo fue normal, hasta que llegó el momento del postre. Estábamos todos sentados, su madre, sus hermanas, los cuñados, los niños comiendo helado, y entonces Javier se levantó, pidió la palabra como si fuera una junta vecinal, y dijo que tenía algo importante que anunciar. Yo me puse rígida al instante, sin saber qué estaba a punto de hacer. Él empezó agradeciendo a su madre por la comida, habló de lo difícil que había sido el último año por temas personales, y entonces soltó la bomba. Hemos decidido separarnos. Nadie dijo nada. Solo se escuchó el ruido de los cubiertos sobre los platos. No es algo que tomemos a la ligera, continuó, pero es lo mejor para ambos. Me miró por primera vez desde que comenzó a hablar y me di cuenta de que estaba disfrutando cada segundo. Después dijo algo más, y quiero aclarar que la decisión no fue mía, aunque ahora la comparto. Fue consecuencia de una relación que María mantuvo con otra persona durante algunos meses. Nadie reaccionó al instante, como si no hubieran entendido bien lo que acababan de oír. Su hermana mayor soltó un "¿cómo?", y Javier lo repitió con más claridad, sin levantar la voz, sin dramatismo, solo con esa forma suya de narrar lo inevitable. María se involucró con alguien mientras seguíamos casados. Intentamos manejarlo en privado, pero creo que la familia merece saber la verdad. Ahí sí reaccionaron. Su madre cambió de expresión al instante, sus hermanas me miraron como si no me reconocieran, y uno de los cuñados bajó la cabeza como si no supiera cómo intervenir. Yo no dije nada. Me quedé sentada, con la espalda recta, la cara paralizada y las manos aferradas al borde de la silla. Quise hablar, defenderme, explicar que no fue una aventura, que no me fui a la cama con nadie, que no fui una esposa ausente o negligente, pero sabía que cualquier cosa que dijera sonaría como excusa. Javier me había dejado sin espacio, sin control, sin dignidad. No necesitó levantar la voz ni humillarme con insultos. Lo había hecho de una manera mucho más efectiva, delante de su familia, con una narrativa clara y limpia, me había señalado como la culpable de todo lo que vendría después. Cuando llegamos a casa, no dijo ni una palabra. Se encerró en su cuarto, y yo bajé al salón, me serví una copa de vino y me senté en el sofá sin saber qué hacer con toda la rabia que me hervía por dentro. No por lo que dijo, porque no mintió, sino por la forma en la que lo dijo. Me dejó expuesta frente a todos, como si yo fuera una amenaza que necesitaba neutralizar. A la mañana siguiente recibí los primeros mensajes. Su hermana me escribió diciendo que esperaba que reflexionara,
que no entendía cómo había sido capaz de hacerle eso a Javier, y que pensaba que yo era distinta. Su madre no me escribió, pero dejó de contestarme desde ese día. La familia que me abrazó durante más de 10 años, que estuvo en el nacimiento de mis hijos, que me invitaba a cada evento, me cerró la puerta sin decirlo abiertamente. Me convertí en una presencia incómoda, y eso dolía más que cualquier castigo que Javier pudiera haber planeado. Los días siguientes fueron iguales en la superficie pero distintos en todo lo demás. Los niños notaban algo, aunque no entendían el alcance. Empezaban a hacer preguntas más directas, y yo no sabía cómo responder sin arrastrarlos a una guerra que no habían pedido. Javier mantenía su distancia, pero ahora con un aire de superioridad, como si ya hubiera ganado y solo estuviera esperando a que yo aceptara mi derrota. Me trataba con cortesía, como quien convive con una vecina con la que prefiere no cruzar más de 3 palabras. Empecé a evitar estar en la misma habitación que él, no porque me incomodara su presencia, sino porque su indiferencia me estaba desgastando más que cualquier reproche. Una noche, mientras revisaba unos papeles del trabajo en la mesa del comedor, me llegó un correo del abogado que había encontrado sobre la cama la semana anterior. Era una citación para la primera reunión del proceso de separación. No hablaba de divorcio aún, pero sí de reorganización de bienes, de cuentas, de horarios de los niños. Él ya había empezado todo sin consultarme, sin darme tiempo a pensar, a reaccionar, a proponer algo diferente. Me dejaba claro que esta vez no iba a esperarme, que las decisiones las tomaría él, y que yo solo podía aceptar o rechazar los términos. Respondí al correo con un sí automático, porque no tenía fuerzas para luchar contra alguien que ya había planeado cada paso. Empecé a quedarme más horas en el instituto, incluso cuando no era necesario. Me ofrecía a cubrir guardias, a preparar actividades extracurriculares, cualquier cosa con tal de evitar volver temprano a casa. Una tarde, al salir, me encontré con Daniel en una cafetería cerca del metro. No fue casualidad. Me escribió un mensaje antes, preguntando si podíamos vernos 5 minutos. Dudé, pero terminé accediendo. Cuando lo vi, me pareció más ajeno que nunca. Me preguntó cómo estaba, le conté lo básico. Él me dijo que sentía todo lo que había provocado, que no sabía que Javier reaccionaría así. Le respondí que no era culpa suya, que la única que había cruzado la línea era yo. Me preguntó si me arrepentía de haberlo conocido. Le dije que me arrepentía de haberlo dejado entrar a una parte de mí que debí proteger mejor. No hubo reproches ni promesas. Solo 2 personas que sabían que lo que habían construido no tenía futuro. Volví a casa esa noche con una sensación rara, como si ya no me perteneciera. Javier estaba en la cocina, preparando la cena de los niños, y ni siquiera levantó la vista cuando pasé a su lado. Me detuve un segundo, le dije que ya había visto al abogado, que estaba de acuerdo en que siguiéramos adelante con la separación. No respondió. Solo asintió con la cabeza y siguió pelando zanahorias. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama sin saber si llorar o respirar hondo. No hice ninguna de las 2 cosas. Me quedé en silencio, con la vista fija en la maleta vacía que seguía apoyada contra la pared. La misma maleta que ahora ya empezaba a tener sentido. El día que finalmente nos sentamos a hablar por última vez no fue por decisión mía ni suya, sino porque ya no quedaba otra opción. La cita con los abogados estaba fijada para el miércoles siguiente y los niños empezaban a hacer preguntas incómodas, cada vez más directas, cada vez más difíciles de responder con evasivas. Esa tarde, después de que los niños se fueran con su abuela para pasar el fin de semana, Javier me dijo que teníamos que hablar. No lo dijo con tono desafiante ni amenazante, solo como si estuviera leyendo una lista de pendientes y esa conversación fuera la última tarea del día. Me senté frente a él en la mesa del comedor, donde ya no comíamos juntos desde hacía semanas, y durante unos segundos solo nos miramos sin decir nada. Ni siquiera sabía por dónde empezar,
pero él sí. Empezó con una frase simple, sin adornos, como todo lo que hacía desde que esto comenzó: quiero saber qué vas a hacer. No entendí del todo a qué se refería y él lo explicó: con todo. Con tu vida. Con nosotros. Con esta casa. Con los niños. Quiero saber si piensas pelear por algo o si ya asumiste que esto se acabó. No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo, respiré hondo y le dije que no quería que se acabara así, que aunque lo había estropeado todo, seguía sintiendo que valía la pena intentar salvar lo que teníamos. Él se quedó en silencio unos segundos, luego sonrió, pero no fue una sonrisa amable ni burlona, fue algo más cercano a la incredulidad. ¿Salvar qué?, preguntó. ¿Una rutina vacía, un matrimonio que ya no existe? Le respondí que no creía que estuviera todo perdido, que entendía su rabia, su dolor, pero que aún podíamos hacer terapia, intentarlo por los niños, por nosotros. Me miró como si no me reconociera, como si esa versión arrepentida que tenía frente a él le resultara incómoda. Lo que destruiste no era perfecto, pero era mío, dijo, y no tengo interés en reconstruirlo con alguien que eligió a otro en medio del camino. Intenté explicarle que no había elegido a nadie, que fue una confusión, una reacción a lo que sentía que faltaba entre nosotros, pero no me dejó terminar. Levantó la mano para detenerme y dijo que ya había escuchado suficiente, que no necesitaba que yo volviera a justificar algo que ya estaba hecho. ¿Te acostaste con otro o no? Da igual, dijo, el daño no fue ese, fue dejar de pensar en nosotros, fue no decir nada, fue armar tu historia paralela como si lo nuestro no tuviera peso. No supe qué responder porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Yo no había tomado decisiones por impulso, había sido algo progresivo, lento, casi cómodo. Y lo más triste era que, en ese proceso, me había olvidado de él por completo. Le pregunté si me odiaba, si en algún rincón de todo este desastre aún quedaba algo de lo que fuimos. Me miró fijamente, bajó la voz y dijo que no me odiaba, pero que tampoco me quería. No sé en qué momento dejé de hacerlo, o tal vez fue poco a poco, confesó, pero el día que me miraste a los ojos y me mentiste sin pestañear, algo se apagó y no volvió a encenderse. Esa frase me rompió más que cualquier otra. Porque ya no hablaba de venganza ni de castigo, hablaba de resignación, de un final que no se grita ni se llora, solo se acepta porque ya no hay otra salida. Le pregunté si pensaba seguir adelante con la separación incluso si yo estaba dispuesta a cambiarlo todo. Su respuesta fue rápida, sin vacilar: sí, porque no quiero seguir viviendo con alguien a quien tengo que vigilar para no volver a sentirme como un imbécil. Me dolió escucharlo, pero también me alivió. Porque por primera vez en semanas, hablábamos de verdad, sin medir las palabras, sin escudos ni formalidades. Le pregunté qué quería que hiciéramos con los niños, cómo íbamos a manejar esa parte. Me dijo que no pensaba alejarlos de mí, que no me consideraba una mala madre, pero que tampoco pensaba dejar que la culpa lo hiciera ceder en todo. Me explicó que quería una custodia compartida, que los niños tuvieran estabilidad, que ninguno de los dos usara su dolor como herramienta para manipularlos. Acepté sin discutir. No porque no tuviera argumentos, sino porque esa vez entendí que tenía razón. La conversación duró más de una hora, sin interrupciones, sin gritos, sin lágrimas. Solo dos personas que ya no eran pareja, repartiéndose los restos de lo que alguna vez funcionó. Me pidió que empezara a buscar un lugar para vivir, que él también lo estaba haciendo. Me aclaró que no pretendía dejarme en la calle, que podíamos organizarnos, pero que cuanto antes nos separáramos físicamente, mejor para todos. Me ofreció usar sus contactos para conseguir un piso con condiciones favorables. Rechacé su ayuda. No por orgullo, sino porque necesitaba empezar a valerme por mí misma, aunque fuera tarde. Me levanté de la mesa y le dije que lo sentía, que de verdad lamentaba haber destrozado algo que durante años me sostuvo. Él no respondió. Solo asintió y se quedó allí, sentado,
mirando su taza de café como si pensara en cualquier otra cosa menos en mí. Esa noche dormí sola en la habitación de invitados, no porque él lo pidiera, sino porque yo ya no podía seguir durmiendo en esa cama que compartimos durante más de una década. Al día siguiente empecé a empacar algunas cosas. Libros, ropa, documentos. No sabía a dónde iba, pero tenía claro que no podía quedarme ahí mucho más tiempo. Los niños notaron algo, y cuando el mayor me preguntó si íbamos a mudarnos, le dije que sí, pero que seguiríamos viéndonos todo el tiempo. No lloró, pero bajó la cabeza y se encerró en su cuarto. El pequeño solo preguntó si podía llevar sus juguetes. Le dije que claro que sí. El domingo, mientras guardaba mis últimas cosas en el coche, Javier salió a despedirse. Me dio una hoja con una lista de horarios para repartir los días de los niños y una copia del contrato del piso que había conseguido. Me deseó suerte, sin ironía. Le agradecí. Y así, sin una escena dramática ni una pelea final, cerramos algo que durante años fue nuestra vida. No hubo abrazos, ni promesas, ni nostalgia. Solo la aceptación de que ya no quedaba nada por decir. Ya han pasado 3 semanas desde que salí de la casa y aunque no ha sido un periodo largo en tiempo, en intensidad ha sido suficiente para sacudirme por dentro de una forma que no esperaba. Me instalé en un pequeño piso de 2 habitaciones en Getafe, bastante más modesto que lo que estábamos acostumbrados, pero con lo necesario para empezar desde cero. Al principio me sentía incómoda cada vez que llegaba del trabajo y tenía que enfrentarme al silencio del lugar, sin el ruido de los niños peleando por el mando ni el sonido del telediario de fondo que Javier solía poner mientras preparaba la cena. Me costó dormir la primera semana, no por nostalgia, sino porque el cuerpo tarda en entender que ya no hay otra persona al otro lado de la cama ni una puerta que se abre a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Lo más extraño fue darme cuenta de que, por primera vez en muchos años, nadie esperaba nada de mí al llegar a casa. No tenía que aparentar que estaba bien, ni que era fuerte, ni que tenía todo bajo control. Los niños vinieron a dormir el primer fin de semana y fue raro, no solo para ellos, también para mí. Había comprado mantas nuevas, platos de colores, una lámpara que creía que les gustaría, todo para que sintieran que ese sitio también era suyo, que no estaban de visita. Pero ellos eran distintos, menos habladores, más cautelosos, como si tuvieran miedo de decir algo que pudiera hacerme llorar o enojar. El mayor, que siempre fue más serio, se mostró distante, casi frío, y solo al final del domingo se atrevió a decirme que no entendía por qué habíamos llegado a esto, que lo único que quería era volver a tener a sus padres juntos. No supe qué contestar. No quise mentirle ni hablar mal de su padre. Le dije que había cosas que los adultos a veces hacen mal y que las consecuencias no siempre se pueden arreglar con disculpas. Me miró sin entender del todo y asintió, como quien solo quiere que se acabe el tema. El pequeño lo llevó mejor, le bastaba con tener sus juguetes y su cena favorita para sentirse en casa, aunque yo notaba cómo me observaba cuando pensaba que no lo veía, como si intentara descifrar qué había cambiado exactamente. Después de su primera visita volví a quedarme sola y fue ahí cuando sentí por primera vez el golpe real de lo que había perdido. No por Javier, no por la familia rota, sino por mí misma. Porque en todo este proceso, desde el momento en que dejé entrar a otra persona en mi vida hasta ahora, no me había detenido a mirar quién era yo sin el marco de esposa y madre que llevaba desde hacía más de una década. Descubrí que no sabía llenar una tarde libre sin sentir culpa, que había olvidado cuáles eran mis propias rutinas, mis gustos, mis planes. Me di cuenta de que llevaba años actuando desde la costumbre, desde la obligación, y que en esa dinámica, ni Javier ni yo fuimos capaces de ver lo que nos estaba pasando hasta que fue tarde. No lo justifico, no pretendo suavizar mi error, pero ahora entiendo que mi infidelidad no fue el principio de nuestra ruptura, sino el síntoma más evidente de algo que venía pudriéndose desde hacía tiempo. Una tarde, mientras salía del instituto, me crucé con una compañera de trabajo que también había pasado por un divorcio.
Me preguntó cómo lo llevaba y le dije la verdad, que había días en los que me sentía fuerte y otros en los que no sabía cómo sostenerme. Me dijo que era normal, que el dolor no es constante, pero que vuelve cada vez que uno cree que ya lo ha superado. Esa frase se me quedó grabada porque era justo lo que estaba viviendo. A veces me levantaba con energía, convencida de que estaba haciendo lo correcto al reconstruir mi vida, y otras veces no podía evitar revisar el álbum de fotos o releer mensajes antiguos que no tenían nada de especial, pero que me hacían sentir que, en algún momento, fui parte de algo que funcionaba. Volví a hablar con Javier una vez desde que me fui. Fue una llamada práctica, para coordinar la entrega de los documentos del colegio de los niños, pero al final de la conversación se hizo un silencio incómodo. Fui yo quien lo rompió. Le dije que esperaba que estuviera bien, que aunque ya no tuviera sentido insistir en el pasado, quería que supiera que no le deseaba nada malo. Tardó unos segundos en responder y su voz sonó más cansada que enojada. Me dijo que también deseaba que encontrara algo que me hiciera bien y que esperaba que todo esto no nos convirtiera en enemigos. No hubo tono cálido ni cercanía, pero tampoco distancia agresiva. Era como si los dos estuviéramos cansados de pelear, de discutir, de defender posturas que ya no importaban. Colgamos sin despedidas elaboradas, solo con un vale, cuídate que fue suficiente. He tenido que empezar de nuevo en muchos aspectos. Volver a organizar mis finanzas, aprender a hacer la compra sin pensar en 4 personas, cocinar porciones pequeñas, planificar semanas que ahora se dividen entre días con niños y días sola. A veces me descubro pensando en cómo estaría todo si no hubiese tomado aquella decisión, si hubiese hablado antes, si hubiese buscado ayuda en vez de refugiarme en otro. Pero enseguida entiendo que no sirve de nada imaginar escenarios alternativos. Lo único que tengo ahora es esto, lo que quedó después de la caída, y aunque no es bonito ni cómodo, al menos es real. El lunes pasado fui a mi primera sesión con una psicóloga. Me costó decidirme, pero sabía que tenía que ordenar todo lo que llevaba acumulado. Le conté lo básico, que había traicionado a mi marido, que la relación se había terminado, que estábamos en medio de una separación. No me juzgó, no me dijo lo que quería oír, solo me escuchó y me preguntó qué era lo que quería hacer con todo eso. No supe qué responder. Creo que aún no lo sé. Pero fue un alivio poder decir las cosas en voz alta sin miedo a que me miraran con reproche o decepción. Me di cuenta de que nunca me había permitido hablar del tema con sinceridad, ni siquiera conmigo misma. Ahora sé que no voy a volver con Javier, no porque él no lo permita o porque yo no lo intente, sino porque lo que tuvimos ya no existe. No hay manera de reconstruir algo que se vino abajo por dentro mucho antes de que el resto se enterara. Lo que viene ahora es asumir lo que hice, perdonarme cuando me lo gane, y seguir adelante sin buscar consuelo inmediato. He aprendido que el daño no siempre es visible y que hay decisiones que no se pueden revertir, solo cargar con ellas. No sé si algún día él podrá mirarme sin ese rastro de decepción en la cara, si los niños entenderán con el tiempo que su madre cometió un error pero que no dejó de quererlos ni un solo día. No sé si volveré a enamorarme o si me quedaré sola una buena temporada. No tengo respuestas, ni certezas, ni planes a largo plazo. Pero lo que sí sé es que no quiero volver a vivir a medias. Quiero estar presente, consciente, aunque duela, aunque cueste, aunque todo sea más lento de lo que quisiera. Y si hay algo que este desastre me enseñó es que callar, guardar, fingir y postergar solo conduce a lo que yo misma provoqué, un final evitable que se volvió inevitable por no haber hablado cuando aún se podía.